El curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Hoy estudiaremos Venciendo las Tentaciones, la lección número 10. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado allá en el desierto y debemos prepararnos para las pruebas con la palabra de Dios. Aprenderemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Veremos las tres maneras en que nosotros podemos ser tentados por el maligno. Así que ponga mucha atención, querido amigo, hermano que me está escuchando en este momento. Vamos a estudiar Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estamos leyendo Lucas capítulo 4, versículo 1. Es interesante notar que en el capítulo 1 de Lucas, el Señor Jesucristo es bautizado. Y luego de ser bautizado, inmediatamente es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Note usted, el Señor se llenó del Espíritu Santo y cuando se llenó del Espíritu Santo, estaba listo para la tentación. Usted también puede estar lleno del Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Dice el texto bíblico, y espero que usted lo practique en su vida espiritual, hablando entre vosotros con salmos. Cuando hay esas conversaciones de la palabra de Dios, cuando hablamos de los salmos de Dios, cuando cantamos himnos, dice el texto ahí, con himnos y cánticos espirituales. Cuando estamos alegres cantándole al Señor, pues nos llenamos del Espíritu Santo, alabando al Señor en vuestros corazones. Qué bonito es dirigirnos al Señor y alabarle, y allí es cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. Es decir que si usted quiere en este momento ser lleno del Espíritu Santo, pues es momento de alabar a Dios, es momento de hablar su palabra y también, dice el texto bíblico, dar gracias. Dice el texto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Mire, querido hermanito, hermanita que me está escuchando, cuando hacemos nuestras oraciones y nosotros agradecemos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, nos llenamos de su Santo Espíritu. Gracias, amado Padre, por este día tan precioso. Gracias por mis hijos, por mi familia, por todas las cosas que usted me da, por morir Jesucristo en la cruz para salvarnos. Gracias por esta oportunidad de estudiar la palabra. Mire, podemos empezar a dar gracias a Dios y ese momento, por supuesto, nos vamos a llenar del Santo Espíritu de Dios. Y tenemos que hacerlo eso siempre, porque no sabemos cuándo viene la prueba, cuándo viene la tentación. Jesús fue llevado al desierto. Cuando dice ahí, fue llevado, en el griego significa conducir a través de, y es así nuestra vida. De repente todo está bien, tenemos todas las cosas y atravesamos un desierto. Hay diferentes desiertos espirituales, por supuesto. Hay gente que está sufriendo mucho por enfermedades, sufriendo por falta de empleo, sufriendo por situaciones amorosas, sentimentales, problemas familiares, no se sabe. Es un desierto. La prueba, la tentación se convierte en un desierto para muchas personas. El Señor fue llevado a través del desierto. En el desierto, nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás y al mismo tiempo probado por Dios. Eso significa, queridos hermanos, que todos nosotros, al igual que Jesucristo, también tenemos que ser tentados y también debemos ser probados por Dios. Dice Lucas capítulo 4, versículo 2,
por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Mire, querido hermanito, el Señor fue tentado durante 40 días. Además de ser un número perfecto y que muchos personajes bíblicos pasaron estos 40 días también atribulados, el Señor Jesucristo alcanzó su límite humano. Dice la ciencia que un ser humano no puede vivir más de 40 días sin comer. Pues nuestro Señor Jesucristo dice que también no comió pan. Fue tentado y puede tener dos sentidos la tentación. ¿Cuáles son? Ser incitado a lo malo, o número dos, ser probado. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él fue probado en todo. Y esto es importante notarlo porque Jesucristo entiende cada aspecto de nuestra vida. Él entiende qué es tener hambre, qué es estar desnudo, entiende cuando nosotros no tenemos comida, no tenemos sustento, no tenemos abrigo, el papá no puede darle a su hijo $1 porque no hay ese dólar, cuando no tenemos para la despensa, cuando no tenemos para pagar la letra del banco. Él entiende todas las tribulaciones. Él lloró, él sufrió, él tuvo lástima de la gente, él fue un carpintero. Él no tuvo dónde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo entiende cada aspecto de nuestra vida. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué precioso es tener un sacerdote, un mediador que entiende cada una de nuestras situaciones en esta vida. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso dice allí, pero sin pecado. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero no cayó en el pecado. Y si tenemos un Señor con estas características, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia. Cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos sufriendo, cuando estamos atribulados, cuando estamos preocupados, frustrados, cuando nos sentimos solos, pues debemos acudir y debemos acudir con confianza como hijos de Dios ante el trono de su gracia, ante el trono de perdón, de misericordia. Porque cuando vamos ante ese trono, cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar misericordia. Dice allí, mire, para alcanzar misericordia. Es decir, que el Señor está esperando que lleguemos. Y cuando llegamos a Él, no solamente obtenemos del Señor misericordia, sino hallar gracia. Y mire lo que dice allí, para el oportuno socorro. El Señor Jesucristo estaba tentado en el desierto. Mire lo que dice aquí, 4:2. Miremos la última parte. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Eso significa, querido hermano y hermanita que me está escuchando, que Jesucristo fue tentado en las necesidades básicas. El hambre, por supuesto, es una necesidad básica y el ser humano es susceptible a todas las necesidades básicas. Hay veces que no tenemos, hermanito, y esto es real, no tenemos para dar a nuestros hijos la educación. Hay niños que se quedan sin educación porque hay necesidad. Hay personas que no tienen un plato de comida en la noche porque no tienen dinero, la verdad. No se puede poner carne en los platos porque no hay dinero para comprar carne. Y así estamos en este mundo. Hay necesidades, falta de trabajo, los negocios están quebrando y situaciones similares a estos hace que tengamos esa necesidad.
Hay veces que solamente tenemos una mudada, 2 mudadas, hermanos, los zapatos están rotos y ahí viene la desesperación, que nos faltan las cosas básicas. Nos renegaremos de Dios en este momento cuando todo está mal y tenemos mucha necesidad, pues debemos leer Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, porque en medio del problema tenemos que confiar en Dios. Dice el texto, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tenemos un Dios que nos comprende, que sabe que nos está faltando en nuestra vida. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi querido hermanito que me está escuchando, cuando nosotros ponemos prioridades en nuestra vida, y esa prioridad es Dios, pues las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles son? Pues ahí lo dice, la comida, la bebida, la vestimenta. Al cristiano nunca le va a faltar esto. Esto es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Así que miremos al cielo, aunque vivamos aquí en la tierra en medio de preocupaciones. ¿Cómo reaccionar debidamente cuando viene esta tentación? Dice el texto bíblico en Lucas capítulo 4, versículos 3 y 4, entonces el diablo le dijo, mire lo que le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que está haciendo Satanás es una estrategia de él, y dice, si eres el Hijo de Dios, Satanás puso en duda su identidad. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Mire, esto hace Satanás con nosotros muchas veces. No sé si ha escuchado. Tú que eres cristiano, tú que te llamas discípulo del Señor, tú que dices que eres un hijo de Dios, Satanás siempre va a poner en duda lo que somos realmente. Y aquí está nuestra estabilidad, querido hermano, hermanita que me está escuchando. Nosotros debemos ser estables espiritualmente y saber quiénes somos. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y eso debe marcar completamente nuestra vida. No podemos contaminarnos porque somos hijos de Dios. No podemos caer en las tentaciones. Debemos entonces, querido hermano, confiar en Dios. Y debemos tener esta confianza. Y esta confianza no está fundada en nosotros mismos. Esta confianza está fundada en Dios. Porque nuestro Dios es poderoso. Dios creó el cielo y la tierra. Él es eterno. Él creó cada aspecto de nuestra vida. Todas esas leyes que tenemos aquí en este mundo fueron creadas por Dios. Así que si confiamos en el Creador, también confiamos en su palabra. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en medio de la prueba, y aquí quiero que me ponga mucha atención, no destruyó a Satanás, y él tenía el poder de destruirlo. Jesucristo tenía toda esa potestad de destruir con un soplo de su boca a Satanás, pero él venció a Satanás como un ser humano. Escúcheme muy bien, venció como un ser humano. Y él utilizó para darnos ejemplo, para mostrarnos el camino, él utilizó la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Es decir, que usted y que yo podemos vencer a Satanás, que nosotros podemos vencer las tentaciones utilizando la poderosa
palabra de Dios. Así que si la palabra de Dios tiene poder para ayudarnos a vencer toda tentación, pues es momento de tomar en serio las Escrituras. Las Escrituras no son un adorno para tenerla en la sala, esa Biblia abierta en el Salmo 90 o 91. No es para eso. La palabra de Dios es para leer el Salmo 91. La palabra de Dios es para guardarla en nuestro corazón, para estar preparados en el momento de la prueba. No debemos pensar en las circunstancias, porque si nosotros empezamos a pensar en las circunstancias, nos vamos a preocupar y vamos a estresarnos y nos vamos a enfermar. Sí, porque cuando empezamos a pensar qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, y ahora la letra del banco, y esto que viene, y empezamos a preocuparnos demasiado, pues van a venir las enfermedades. Y de repente usted está en el hospital y le dice el doctor, mire, usted no está enfermo, sino que usted está con estrés, está con muchas preocupaciones. Pues el cristiano tiene que enfocarse en Dios, en su palabra y fortalecerse. Y si nosotros entregamos todos nuestros problemas, nuestras cargas a Dios, vamos a empezar a enfocarnos y vamos a empezar a solucionar cada uno de nuestros problemas. Y delante de Dios le digo que el Señor responde a cada una de nuestras peticiones. Miren las aves del cielo, dijo el Señor, pues no siembran ni cosechan, pero vuestro Padre les da siempre su comidita. ¿Se acuerdan? Mucho más hará con nosotros. Siempre vamos a estar con lo necesario, queridos hermanos, sustentados por nuestro Dios. Así que no piense en las circunstancias. Piense en que somos hijos de Dios y que Dios nos suple, nos ayuda. Él es nuestro Padre y como hijos debemos acercarnos a Él. Jesús usa la palabra de Dios. ¿Sabe lo que está usando en este momento? Cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él está usando Deuteronomio. Mire lo que dice en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3. Y aquí vamos a encontrar el propósito de que Dios permite que seamos tentados por Satanás. El propósito de la prueba. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. El pueblo de Israel estaba sufriendo 40 años en el desierto. La pregunta es, ¿por qué tiene que sufrir el pueblo de Dios? ¿Por qué las personas tienen que pasar por el sufrimiento? Por ese desierto. ¿Por qué? ¿Para qué? Dice el texto bíblico, para afligirte. El propósito del sufrimiento es para afligirnos, para probarte, dice el texto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cómo sé que soy verdadero cristiano? ¿Cómo sé que soy un discípulo verdadero? Yo sé que soy un discípulo verdadero cuando obedezco a Dios, cumplo los mandamientos de Dios en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. Así se sabe realmente si somos verdaderos cristianos. Y Dios quería saber qué había realmente en el corazón de su pueblo. Si en medio de la prueba su pueblo guardaba sus mandamientos. Y yo le pregunto a usted, ¿obedeceremos a Dios solamente cuando las cosas están bien? ¿Obedeceremos a Dios cuando también tenemos tribulaciones? Mire lo que dice el texto bíblico. Y te afligió, otra vez, aflicción. Y te hizo tener hambre. ¿Se acuerda? Estábamos hablando del hambre. Y te sustentó con maná. Hay veces que necesitamos sentir hambre para entender que somos bendecidos con comida.
A veces necesitamos tener muchas necesidades para saber que tenemos un Dios que nos sustenta, porque muchas veces creemos que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por nosotros mismos. Pensamos que estamos vivos porque nosotros somos muy fuertes. El ser humano debe entender que es creación de Dios, que Dios tiene misericordia con nosotros y por eso estamos vivos. Que Dios nos amó tanto que vino a mostrarnos cómo vencer las tentaciones, cómo vencer a Satanás. Él nos mostró el camino de la salvación. Vino a morir en la cruz por nosotros para llevarnos al cielo. Juan capítulo 16, verso 33 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. En medio de las aflicciones, yo tengo que mirar al Señor Jesucristo, quien venció a la muerte, venció a Satanás y salió triunfante en esta vida. Nosotros también, de la misma manera. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, que en esta vida no solamente vivimos, hermanitos queridos, para comer y vivir físicamente, sino que nosotros necesitamos lo siguiente: más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Esa palabra poderosa que salió de la boca de Dios, creó el cielo y la tierra. Dios dijo: hágase esto, y se hizo. Hágase esto, y fue. Y esa misma palabra tiene poder de salvarnos, de ayudarnos, de protegernos, de sustentarnos. Por eso confiamos plenamente en la palabra de nuestro gran Dios. Jesús, número 2, Jesús fue tentado en su mente. Y quiero que leamos, por favor, al pasaje que estamos analizando, Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Lucas capítulo 4, versículo 5. Cuando dice le llevó, tiene dos sentidos: literal y figurado. Ahora, tengo que entender bien y me va a dar el concepto adecuado el contexto del pasaje. Mire lo que dice más abajo: le mostró. Satanás tentó a Jesús en sus pensamientos. Le mostró significa mostrar de manera imaginaria. Qué interesante. Así tienta Satanás, de manera imaginaria. Note usted muy bien, querido hermano, hermanita que me está escuchando, esto es real. Y esto pasa en la vida de todo cristiano. Satanás le tentará a usted a sí mismo de forma imaginaria. Le voy a explicar muy bien. Nota usted en el texto, habla de reinos. Estos reinos se refiere a reinos soberanos, con poder económico. Y quiero ponerle un ejemplo. Por ejemplo, Haití. Haití es una de las naciones más pobres del mundo. Pero un presidente se robó 500 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Es decir, que los reinos representan poder, fama, gloria. Los reinos son ambicionados por las personas. Satanás le tentará a usted en su mente. Le mostrará el deleite del pecado. En un instante le mostrará cómo pecar, cómo robar, cómo fornicar en su mente, cómo adulterar, cómo matar. Le mostrará cómo es obtener el dinero fácil. Le mostrará el deleite de las drogas, el abrir páginas. De repente usted está navegando en el internet, trabajando, y de repente aparece ahí una imagen. De usted depende.
hermanito querido. El pecado está a un solo clic. A un solo clic usted puede entrar allí y dejarse llevar por sus pensamientos y finalmente pecar. Los celos, las envidias y muchos otros pecados son susurrados por Satanás. Somos tentados en nuestra mente. Vienen esas imaginaciones. ¿Cómo hacerlo? Rápidamente. Es fácil. No me demoro. Y es rápido. El dinero fácil. El pecado instantáneo, rápido. Nadie se va a dar cuenta. Mi papá no me va a ver. Mi mamá no me va a ver. Mis hermanos no están viendo. Así viene el pecado. Recuerde, vamos a ser tentados en la mente, así como el Señor en un instante miró todos los reinos de la tierra que le mostró Satanás. Imagínese qué nos muestra el diablo. De repente aparece un pensamiento y usted dice, pero ¿por qué me vino este pensamiento? Pues Satanás está actuando. Por eso hay que cuidar la mente. Eso ya lo vimos en las lecciones primeras, ¿se acuerda? Sobre la nueva vida en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionar a la tentación? Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículos 6 al 8. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. A Satanás le gusta entregar poder para que la gente caiga y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire el pensamiento de Satanás. Él quiere que Jesucristo se humille delante de él. ¿Sí? Él quiere que todas las huestes de los ángeles miren eso, cómo Jesucristo se humilla delante de Satanás. Y este es el problema de los pecadores. Les gusta el poder. Son ambiciosos, se creen superiores. Y el ateísmo es uno de estos problemas en los cuales se niega la existencia de Dios. Y todo mundo se cree autosuficiente. De ahí nace el humanismo y de ahí nace el posmodernismo, situaciones que vivimos actualmente. Dice Satanás, todos serán tuyos, te ofrezco todo esto. Respondiendo Jesús le dijo, y mire qué hace el Señor Jesucristo. Vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está. Nuevamente, el Señor podía haberlo destruido en ese momento. Pero Él vence a Satanás como un ser humano, porque Jesucristo es 100% Dios y 100% ser humano, así como usted y como yo. Y Jesucristo nos está mostrando en este momento que podemos utilizar la palabra de Dios para vencer las tentaciones. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre vamos a servir a nuestro Dios. Siempre vamos a adorar a nuestro Dios. Y eso va a ser algo fundamental en nuestra vida cristiana. Nosotros no vivimos aquí en la tierra para hacer casas, carros, dar profesión a las personas. Nosotros vivimos aquí en la tierra para adorar a nuestro gran Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículos 15 al 17. Y les dijo, mirad, es decir, abrid los ojos, pongan mucha atención, miren esto. Y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Muy bien, estamos hablando de una persona con una empresa que empezó a irle muy bien, producía bastante. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Mucha prosperidad, mucha prosperidad. Y dijo, siguiendo el versículo 18, esto haré,
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Le fue muy bien. Sucursales. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma. Está pensando espiritualmente, parece. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Estate tranquilo ahora. Come, bebe, regocíjate. Y en ese momento, cuando él pensaba que todo está bien, ahora es momento de jubilarme, descansar, gozar de lo que yo he hecho. Mira lo que le dice el Señor. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Imagínese, querido hermano, muchas veces nosotros nos preocupamos de las cosas materiales. Nos preocupamos de tener una casita o un carrito, profesión a todos los hijos. Eso es bueno, por supuesto. El que trabaja, pues va a obtener todas estas cosas, si Dios lo permite. Pero ¿de qué me sirve tener 2 casas, tener 2 profesiones, 3 profesiones? Haber dado la educación a todos mis hijos, si estoy lejos de Dios, si mi esposa no sigue al Señor, si mis hijos se van a ir al infierno, ¿de qué me sirve, queridos hermanos? Por eso nosotros debemos tener prioridades en nuestra vida, prioridades espirituales en nuestra vida. Quiero ir al cielo con mi familia, quiero ganar más almas para Cristo. Pero la persona del mundo solamente piensa en las cosas materiales. Yo creo que los problemas que estamos viviendo en este momento nos hacen dar cuenta de lo que está pasando realmente en este mundo. Una hija de un millonario hizo un tuit muy famoso, no voy a decir el nombre, pero ella decía, mi papá murió en medio de una mansión, en medio de lujos, de muchas comodidades. Él murió con muchos bienes y riquezas, pero le faltó algo, le faltó aire, y el aire es gratuito, dijo ella. Y es así la vida, queridos hermanos. Todos estamos bajo el Señor, y cuando el Señor nos quiera llamar, pues iremos, pero debemos confiar. Debemos rogar a Dios que nos ayude a entender nuestra vida, que nos ayude a pensar en los cielos, que nos ayude a pensar espiritualmente, porque el cristiano lucha también con eso. Tenemos que tener cuidado todo el tiempo. En 1 de Juan capítulo 5, verso 19, dice el texto bíblico, y esto es una realidad. El apóstol Juan dice esto, sabemos que somos de Dios. Usted sabe que es de Dios, yo sé que soy de Dios, que le seguimos a Dios. Pero esto no debe ser algo que nos haga confiar completamente en nosotros mismos. ¿Por qué? Y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, allá afuera hay pecado. En la ventana del internet hay pecado. En el celular, allí está el pecado. Debemos nosotros entender que estamos en peligro de caer en tentación, en peligro de caer en algún pecado. Somos de Dios, pero tenga cuidado. Satanás está gobernando este mundo. También lo dice Apocalipsis. Y fue lanzado la serpiente antigua, Satanás, fue lanzado afuera, el cual engaña a todo el mundo, al mundo entero. Tercera manera en que somos tentados por Satanás, puede leer por favor conmigo Lucas capítulo 4 versículos 9 al 12. Jesucristo fue tentado mediante el engaño de las Escrituras. Ponga mucha atención, así también nosotros podemos ser engañados. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez
haciéndole dudar de su identidad, tentándole. Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, lánzate. Y mire lo que usa Satanás. ¿Qué está utilizando Satanás? La palabra escrita, porque escrito está. Y mire qué utiliza Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire, está utilizando el Salmo 91, qué increíble. Pero ¿sabe qué? Satanás está utilizando este salmo fuera de contexto. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está. Y mire, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el Señor Jesucristo podía haberse molestado y destruir completamente a Satanás. Pero el Señor Jesucristo otra vez utilizó la palabra escrita para vencer las tentaciones. Mucho cuidado en cambiar lo que dice la Escritura. Hay gente que dice, no pasa nada si hacemos esto o aquello. No va a pasar nada, pues igual es espiritual, igual estamos adorando a Dios. Satanás usará la misma Escritura para engañarnos. Nos mostrará evangelios falsos. Ahora hay muchos evangelios falsos. El evangelio de los milagros, que si usted va a una iglesia, allí hay muchos milagros, porque dicen ellos, es un Dios de milagros. ¿Dónde están ahora esos falsos pastores, falsos profetas sinvergüenzas? Deberían estar curando el coronavirus con sus milagros. No están haciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque son falsos. Porque les gusta robar a la gente el diezmo, el dinero. Porque nunca van a presentar un informe a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están enriqueciéndose con la palabra de Dios, utilizando textos bíblicos fuera de contexto. Ellos tendrán que pagar en el día final. Están haciendo mercadería o mercancía con la palabra de Dios, y hay que tener mucho cuidado con esos falsos profetas predicando evangelios distintos de la prosperidad. Si tú das esto, te devolvemos esto, Dios te dará el triple, el 10 veces más, te hará rico, porque Dios no quiere verte pobre, y siguen sacando textos fuera de contextos, evangelios falsificados, evangelios club. Si usted viene a esta iglesia, tenemos estas lindas instalaciones, le vamos a dar este tipo de atención, este tipo de consejería, como si estuviéramos entrando en un club, queridos hermanos. El evangelio no es para negociar, no es para sacar provecho. El evangelio tiene que ser predicado para cambiar a las personas, para librarlos del lazo de Satanás. El evangelio es poderoso porque Jesucristo resucitó y venció la muerte. Cuidado con la falsa doctrina, porque entrará de a poquito, y un poquito de levadura leuda toda la masa, dijo el Señor Jesucristo. Le invito a leer el Salmo 91. Satanás utilizó ese salmo y lo utilizó fuera de contexto. Sí, Satanás estaba utilizando ese salmo para atentar a Jesús. Pero si usted en medio de problemas lee el Salmo 91, creo que vamos a tener mucha esperanza. No tenemos tiempo de analizarlo en este momento, pero yo le invito a confiar en el Señor. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, mire lo que hizo Satanás. Se apartó de él por un tiempo. Mire, dos verdades. Si usted resiste a Satanás, Satanás huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Si le resistimos con la palabra de Dios, con mucha fe, con mucha confianza en Dios, Satanás terminará haciendo lo que hace en este momento, huyendo. Pero tenga mucho cuidado. Dice el texto, por un tiempo. Eso significa que Satanás iba a volver a tentar a Jesús.
Satanás continúa tentando. Y por eso nosotros debemos estar preparados siempre. Recuerde, Jesús fue tentado en todas las necesidades básicas. Jesús fue tentado en su mente. Jesús fue tentado mediante el engaño de las Escrituras. Por eso nosotros debemos estar preparados, estar llenos del Espíritu Santo, preparados con la palabra de Dios y en obediencia, siempre listos para salir victoriosos en medio de la tentación. Así que le animo a usted a seguir adelante. Estamos estudiando, queridos hermanos, el curso bíblico, Fundamentos para la Salvación.